Amigos de todo el país, buenas noches. Vamos a empezar hablando sobre la resolución de la parcializada Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del mal llamado fallo Villestein. Digo mal llamado porque el fallo es de la Corte Suprema, de una sala de la Corte Suprema compuesta por 5 magistrados presididos por el doctor Villestein. Pero no es un fallo, por tanto, solamente del doctor Villestein, como en su momento lo recordó el mismo presidente de la Corte Suprema, el doctor César San Martín, que ha dicho que hay que cumplir esta absurda resolución de la Corte, sí o sí, ha declarado el día de hoy. Pero sobre el tema, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, dijo hoy lo siguiente: no entreguemos la dignidad del país de una manera tan fácil y vergonzosa. El problema del Perú es que siempre acata fallos por no ejercer una defensa eficaz. Una resolución que dice cómo y en qué términos hacer nuestro trabajo de administración de justicia es un retroceso significativo. Comentario: no solamente es un retroceso, en mi concepto es una verdadera vergüenza, por varias razones que voy a resumir. Juzguen ustedes, amigos televidentes. Entre otras cosas, porque el comentario continuará mañana, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basa en 2 hechos falsos. Repito, y esa frase de repito les cae mal a algunos. Repito, la Corte Interamericana basa su resolución en 2 hechos falsos. Primer hecho falso: Alberto Fujimori fue sentenciado por lesa humanidad, sostiene la Corte Interamericana. Y entonces dice, si uno de los involucrados ha sido sentenciado por lesa humanidad, los demás involucrados no pueden dejar de ser sentenciados por el mismo delito. ¿Por qué afirmo que es falso? Y esto es lo increíble, permítanme, porque a fuerza de repetirlo una y otra vez, los caviares han conseguido que se crea que es verdad, que Fujimori fue condenado por lesa humanidad. Ningún abogado de los que me puedan estar escuchando puede afirmar que el delito de lesa humanidad está tipificado en la jurisdicción, en las leyes internas del Perú. Tan es así lo que afirmo, que el propio San Martín, presidente del Poder Judicial, el 27 de julio de este año, afirmó lo siguiente, y leo textualmente: el delito de lesa humanidad no está tipificado en nuestra legislación. A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Pero qué es lo que esto significa? Muy sencillo. Nadie, como lo ha dicho en su momento el doctor Villestein, nadie puede ser sentenciado por un delito que no está debidamente tipificado en nuestra legislación. Enrique Castillo le preguntó el día de ayer a nada menos que al propio doctor San Martín, directamente le hizo la siguiente pregunta: doctor San Martín, ¿usted condenó o no al señor Fujimori por delito de lesa humanidad? ¿Saben ustedes, amigos, cuál fue la respuesta del doctor Villestein? Levantó la sentencia, el doctor San Martín, levantó el papel que contiene la resolución, esta última, de la Corte Interamericana, y dice, la Corte dice que sí. Fíjense ustedes esta falta de decencia, de hombría, de lo que fuera. La pregunta es, ¿usted lo condenó por lesa humanidad? Él no puede afirmar que sí, porque no lo ha condenado por lesa humanidad. Y no lo ha condenado por lesa humanidad porque sería sujeto de prevaricato, porque no existe tipificación del delito de lesa humanidad. Aunque parezca increíble lo que ustedes están escuchando, es la verdad. Doctor San Martín respondió a la pregunta diciendo, la Corte dice que sí, pero él no contesta la pregunta. Muy bien. Así que la primera tesis, hecho falso en el que se sustenta la Corte Interamericana, está demostrado que es falso. La sentencia del doctor San Martín en el caso de Fujimori, lo que hace es, en la parte considerativa, menciona que algunos de esos crímenes que le atribuyen la autoría mediata a Fujimori constituyen delito contra la humanidad.
Pero en la parte resolutiva, la del fallo, la de la sentencia, por supuesto, no lo sentencian por delito de lesa humanidad. Así que, primera cuestión. Segundo hecho falso en el que se sustenta esta parcializada resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice la Corte que la sentencia de la Corte Suprema, presidida por el doctor Villestein, se aparta de la jurisprudencia de los tribunales peruanos, sentencia contra Fujimori por lesa humanidad, cosa que acabamos de ver que es absolutamente falsa. Pero además es falso lo que dice que la sentencia de la Corte Suprema presidida por Villestein se aparta de la jurisprudencia de los tribunales peruanos. ¿Por qué? Porque la propia sala de Villestein, presidida por el doctor Villestein, no se pronuncia sobre si es o no de lesa humanidad, porque cuenta en la parte considerativa que 2 de los magistrados decían que no y 3 sostenían que sí. Pero como para hacer sentencia se requieren 4 votos, no hay definición. Por lo que no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, entonces no se está apartando porque no existe jurisprudencia ninguna. ¿Por qué es que han saltado los caviares en realidad por lo que dice Villestein? Por lo que en la sentencia se menciona, y lo analizaremos mañana con tiempo, que no se ha probado que las víctimas eran terroristas. Y al no probarse que las víctimas eran terroristas, entonces no está probado tampoco que no fueran, entre comillas, combatientes, porque si lo fueran, entonces, o si la intención del Grupo Colina, no estoy justificando sus crímenes, pero estoy hablando en puro derecho, si los del Grupo Colina creían que eran terroristas, entonces no se cumple la condición de estar atentando contra población civil, sabiendo que se está atentando contra población civil. Así que por ahora lo voy a dejar ahí, pero añadiré solamente lo siguiente. La Corte Interamericana, además, viola su propio reglamento que los declara incompetentes para interpretar o revisar la aplicación del derecho interno si el objeto de supervisión de la Corte es un proceso judicial. Solo es competente para verificar si el proceso penal ha cumplido con la obligación de investigar los hechos para determinar los responsables. Ahora resulta que, según la Corte, investigar significa tipificar, o es sinónimo de tipificar. Qué mal, qué mal. Y como yo ya no tengo nada que decir sobre este punto, vamos a un corte, amigos.